mejor dieta es la que empieza mañana y nunca llega. Sí, porque no te sientes culpable, porque empieza mañana. Sí, pero ese mañana no existe. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast que se llama así porque crímenes hechos por personas extremadamente imbéciles que serían capaces de dejarse el DNI en la escena del crimen, como que no tenía tanto gancho. También te digo, ¿hasta qué punto nosotros podríamos afirmar que no nos olvidaríamos del DNI en la escena del crimen? Hasta ningún punto. Y precisamente por eso no nos dedicamos al crimen. Bueno, por eso y por otros motivos. Ya. Bueno, en verdad, que algo se te dé mal tampoco te impide dedicarte a ello. Mira a Pablo Motos, por ejemplo. Sí, eso es cierto. Con rodearte de un equipo talentoso para que parezca que tú también tienes talento, ya llega. Ya, además pasa con muchas cosas. Por ejemplo, Elon Musk se le da mal callarse la boca y sin embargo tiene Twitter. Sí, eso es así, ¿eh? Y a mí se me da mal el compromiso y sin embargo tengo una hipoteca. Ya, y a mí se me da mal tener dinero y sin embargo me voy de viaje todo el rato. Bueno, pero es que no hace falta tener dinero para hacer determinados planes, ¿eh? Con ser irresponsable ya llega. Ya, eso también es verdad. ¿Y sabes quiénes son también irresponsables? ¿Quién? Nuestros protagonistas de hoy. Así que empecemos con el capítulo. Sí que lo son, ¿eh? Sí. Y no quieres dar ningún mensajito de risa, parabrisa, esas cosas que dices tú. Esas cosas que digo yo. Seguidnos en Spotify y comentarnos porque es como que conseguimos entender las tonterías que hemos dicho. ¿Sabes por dónde pueden comentar más? Por Instagram. No. Porque, por ejemplo, lo llevas tú en vez de yo. No, pero es mejor por Spotify. Sí, porque a ver, sí que es verdad que como que nos puntúa para estar más arriba en el top. Sí, y eso siempre ayuda un montón. Hombre, nos da una visibilidad sí, que flipáis. Sí, eso parece una tontería, pero luego al final es como lo es todo para nosotros. Totalmente. Y os amamos cuando nos comentáis. Y cuando quieras empiezas tú, que hoy es tu momento. El caso de hoy fue un punto de inflexión que hizo que mucha gente empezase a abrir los ojos sobre la violencia que se esconde detrás de las puertas de muchas casas. Porque durante mucho tiempo este tipo de historias quedaron en silencio, casi invisibles. Uy. Sí. Y la valentía de esta persona al hablar rompió el silencio y puso en evidencia algo que la sociedad no podía seguir ignorando más tiempo. Y todo esto supuso un despertar y cambió muchas cosas. Y todavía hoy nos hace reflexionar sobre todo lo que pasa cuando nadie te escucha. O peor aún, cuando nadie te quiere escuchar, cuando toda la sociedad decide mirar hacia otro lado. Y al final este es uno de los casos más duros que he contado hasta el momento, porque quizás hay otros o incluso iguales o más terribles. Claro. Que a ver, está fatal comparar, pero es que este caso es especialmente impactante porque hablamos de años de sufrimiento. Y si sois muy sensibles, os diría que os lo saltaseis. Pero como no soy Yayo y no quiero boicotear nuestro podcast, no lo haré. Pero bueno, fuera bromas, de verdad que aunque cueste, creo que es un caso que sin duda debería de escuchar todo el mundo para tomar conciencia. A ver, yo que vivo debajo de una piedra, creo que sé qué caso vas a contar por esta introducción que estás haciendo. Hasta yo lo conozco. Es muy fuerte. Bueno, lo más duro de la historia es que por ser valiente y hablar, todo terminó mal. Y además tenemos el propio testimonio, lo que lo hace aún más difícil de olvidar. Y ahora vamos a la historia. Ana Orantes nació en una familia humilde en la calle Elvira de Granada. El 6 de febrero de 1937. Ella era la tercera de 6 hermanos. Sus padres eran Manuel Orantes, un albañil de profesión, y Rosario Ruiz, modista y dependiente de una tienda de chuches. Bueno, como su familia tenía muy poquito dinero, Ana tuvo que aportar dinero en casa, así que a los 9 años de edad solamente empezó a trabajar como costurera. Dios, qué joven. Sí, y por ello tuvo que dejar el colegio súper pronto, sin llegar a aprender a leer ni escribir. Su infancia fue dura realmente, pero dentro de lo que cabe ella era una niña feliz, porque no le ocurrió nada traumático ni nada así. Ya. Sí, como que fue difícil a nivel socioeconómico, pero no pasó ningún drama. Exacto. Y bueno, así pasó su vida trabajando desde pequeñita, hasta que llegamos a la edad adulta. Con 19 años conoció a José Parejo Avivar. José nació en Alcázar Quibir.
lo que de aquellas era un protectorado español y ahora mismo es Marruecos. Vale. Y nació el 28 de septiembre de 1935. Se conocieron en una celebración del Corpus de Granada, unas fiestas religiosas. Y Ana allí bailó en la fiesta con este chico para darle celos a un antiguo novio. Y bueno, José Parejo realmente se quedó impresionado de Ana y le dijo de estar juntos. Pero a ella la verdad es que le parecía muy pronto y no quería tener novio en ese momento. Sí, como que ya pasaba y punto. Sí, la verdad, no le gustaba suficiente y dijo no. Pero entonces él amenazó con contar por ahí rumores sobre ella si le decía que no, como decir por todo el pueblo que era una puta. Yo flipo. Sí, todo muy romántico. Empezó mal. Sí. Y ella, claro, flipó con esto porque no se lo esperaba. Sin embargo, tenía miedo, porque ya sabemos lo que pasa en los pueblitos pequeños, que en realidad los rumores son terribles, porque claro, la imagen que puedes dar es horrible y más de aquellas. Sí, claro, es que de esto hace 90 años. Claro. Bueno. Así que comenzaron una relación y después de 3 meses de ser novios se casaron. Y ya vemos que todo empezó un poquito mal. Bueno, pues José Parejo, por su parte, tampoco es que estuviese enamorado, sino que quería sobre todo irse de casa de sus padres. Y la manera de irse en ese momento era casándose pronto. Por eso aceleró bastante el matrimonio con Ana Orantes. Y en ese momento estamos a finales de 1956, para que entendáis también el contexto de la época. Vale. En plan, vamos avanzando, ¿no? La verdad es que a los padres de ella no le gustaba este matrimonio porque el chico como que no lo veían para ella, no creían que estuviese a su altura. Pero no les quedó otro remedio que aguantar. Y una vez que se casaron, se fueron a vivir a casa de los padres de él. Y ahí estuvieron durante 3 años conviviendo todos juntos. Pero solo habían pasado 3 meses después de la boda cuando Ana se quedó embarazada de su primer hijo. Y poco después, estando embarazada, un día Ana le dijo a su marido que acababa de llegar de casa de sus padres de recoger unas sábanas. José Parejo era muy celoso y no se creyó esta versión. Y como ella había tardado como un poco más de lo que esperaba, pensó que le estaban mintiendo. Y empezó a gritarle muy alterado y le dio una bofetada. El golpe fue tan fuerte que Ana pensó que le había roto todos los huesos de la cara. Dios. Y al escucharla gritar, su suegro entró corriendo en la habitación preguntando qué había pasado. Y Ana le contó que no sabía por qué su marido le había pegado una bofetada. Ella en cierta manera se sentía culpable por la situación que de repente se había generado y pidió perdón. O sea, claro, ella no sabía qué hacer, no se lo esperaba. Y en ese momento su suegro la defendió y golpeó a su propio hijo. ¡Qué fuerte! Sí, pero después José Parejo le escupió en la cara a Ana. O sea, Sí. José Parejo era chusma. Sí. Y claro, cuando su marido, o sea, el padre de José Parejo, se lo contó a su mujer, que era Encarnación Avivar, como que él dijo, oye, mira lo que ha hecho mi hijo, no sé, nuestro hijo. Claro. Pues ella no pensaba como su marido, porque dijo textualmente, la bese o le pegue no es asunto nuestro. Así estaban las cosas. Wow. Imagínate, es que este caso os va a enfadar tanto, tanto, tanto. Porque a partir de aquí empezó todo el sufrimiento, porque todo empieza desde el primer golpe. Y en poco tiempo las palizas se volvieron habituales. A veces su marido la agarraba por el pelo y la lanzaba contra una pared. Le daba patadas en el estómago, puñetazos, bofetones, la cogía por el cuello para estrangularla, le gritaba, la insultaba y hasta la sentaba en una silla para pegarle con un palo hasta obligarle a darle la razón. Qué animalada, de verdad. Incluso a veces, después de maltratarla y darle verdaderas palizas, le decía, Anitilla, por favor, perdóname. No sé por qué lo he hecho, llorando entre lágrimas. Y le pedía perdón, prometiéndole que jamás lo volvería a hacer. Pero evidentemente nunca lo cumplía. Y ella, claro, muerta de miedo, lo acababa perdonando, porque es que tampoco le quedaba otra. Además, después del trabajo, José Parejo tenía la costumbre de ir al bar con sus amigos a jugar a las cartas, pues allí bebía muchísimo y llegaba siempre borracho a casa. Y aún todavía más le golpeaba más fuerte por cualquier razón, quejándose de que había movido una silla o que había colocado un vaso boca abajo, o sea, cualquier tipo de estupidez Sí, le valía. que, o sea, no necesitaba ningún tipo de excusa. No necesitaba nada, Estás ninguna respirando razón. oxígeno. Si no haces cualquier tontería mal, ya buscaría él una forma de hacerlo. Exacto. No te preocupes. Sí, y si la hacías bien, pues para él estaba mal y ya llegaba. Exactamente.
Además, cuando él se enfadaba, sus hijos y Ana se iban de casa para evitar más problemas porque sabían cómo se podía poner, entonces como que huían por miedo. Por desgracia, a pesar de que los padres le habían avisado para que no se casase con José Parejo, cuando tenían estas peleas, los padres de Ana no le dejaban quedarse en su casa porque decían que no querían meterse en su relación. Yo Entonces, es que flipo. no tenía dónde quedarse literalmente. Ya. Ni ella ni sus hijos. Claro, Y- es que te sientes abandonada en el Claro, fondo. es que estaba abandonada. No es que se sintiese, es que lo estaba. Ya, O sea, no tenía ningún tipo de apoyo, ni siquiera el apoyo de su propia familia. que es importantísimo. Hombre. Tener una red de apoyo grande, de amigas, de familia. Pero ni un mínimo. Y ya el problema no era solo ella, sino que, claro, esta pareja había tenido 11 hijos. Pero bueno, 3 de ellos habían muerto, así que realmente eran 8. Vale. Y estos 8 Dios, hijos... Tenían 8 hijos. Sí, era un montón. Qué fuerte. Sí. Y crecían entre palizas, desprecios y humillaciones, siendo testigos de las crueldades que le hacía su padre a su madre. Y José Parejo echó de casa a varios de sus hijos, como que les dejaba en la calle hasta que él permitía, hasta que le daba la gana de que volviesen. Y los celos eran lo que más hacía que José Parejo le pegase a Ana, porque en agosto de 1970 Ana llevó urgentemente al médico a su tercer hijo de 8 años, porque estaba como súper malito. Y después de llevarlo al médico, se fueron a la farmacia a recoger los medicamentos que le habían recetado. Pues cuando estaba allí una vecina, le dijo que había visto por la calle a José Parejo buscándolo como loco. Y al volver a casa, Ana y su hijo, José Parejo no se creyó ninguna de las explicaciones, que era que había estado cuidando a su hijo en el hospital. Entonces le pegó delante de todos y le dijo que solo estaba follándose a otros. Es que además ya no tendrías ni que dar ningún tipo de excusa. En plan, es tu puto hijo también. Tendrías que estar tú también en el hospital acompañando a tu mujer. Bueno, eso era pedir muchísimo. Claro, ya. pero es que encima de que no estás ejerciendo de padre como lo mínimo que deberías de hacer, es que encima tienes más que decir. Aún. Pero es que era un celoso compulsivo. Porque, por ejemplo, otro día en una feria del Corpus de Granada, él le dio un montón de puñetazos porque ella había bailado con un primo de él. O sea, no se cortó, le pegó en plena calle hasta dejarla inconsciente. Y lo peor de todo es que le pegaba un puñetazo en la sien, otro puñetazo en la sien, así hasta dejarla inconsciente. Y una vez la dejaba inconsciente, le hacía el boca a boca y le volvía a pegar. Dios. Y le volvía a hacer el boca a boca hasta que revivía y le volvía a pegar. Así todo el tiempo delante de todo el mundo. Qué barbaridad. Es que hablamos de verdaderas locuras. O sea, no te hablo de palizas, que ya es horrible, te hablo de bestialidades. Y claro, cuando Ana visitaba a su madre Rosario, así de vez en cuando, lo tenía que hacer a escondidas de su marido, porque él se lo había prohibido. Y cuando su madre le veía los moratones de la cara, Ana nunca le decía la verdad. Hasta, de hecho, un día, para que veas cómo era la situación de terrible, uno de los hijos más pequeños de todos, Francisco Javier, trató de tirarse desde una ventana cuando tenía 7 años porque no aguantaba el sufrimiento de esa casa. Claro, es que al final estás viendo a tu madre sufrir eso. Y lo que les estaría haciendo a los niños también. No, pero ya solo el hecho de que veas Sí. que tu padre le hace eso a tu madre, a ver, te tiene que generar un sentimiento como de rabia muy grande. Claro, y no poder hacer nada. Claro. Y bueno, durante un tiempo, José Parejo, que había trabajado en un taller con su padre y más tarde como albañil, perdió su trabajo. Y en ese momento Ana tuvo que encargarse de llevar dinero a casa. Así que lo que hizo fue abrir una tienda de ultramarinos. Pues un día, mientras Ana estaba fuera de casa trabajando, su marido aprovechó que no estaba para tratar de abusar sexualmente de su hija Ana. Que en ese momento era pequeña, no tenía ni 14 años. Y la niña, en un intento desesperado por evitarlo, intentó suicidarse tragando un bote de pastillas. O sea, otra hija que intentaba suicidarse. Y años antes había pasado como un hecho súper turbio, que era que estaba jugando con su hermano y él le pellizcó el muslo, jugando, y le dijo: ¿qué te crees? ¿Que porque papá me toque los muslos tú vas a poder hacer lo mismo? Y claro, Ana escuchó esto y se quedó flipando, porque no sabía nada, y le preguntó. Pues la niña le explicó que al final de las comidas, cuando estaban como en la mesa todos, le tocaba por debajo de la mesa. En plan, como por zonas íntimas, Ya. por el muslo.
Y a partir de ese momento, Ana siempre estaba atenta y acostaba a sus hijos a dormir la siesta. Después de comer rápido, acababan de comer rápido y los metía en cama para que su padre no se pudiese acercar ni tocar por debajo de la mesa. Qué fuerte. Como solía hacer. Que tengas que pensar en eso en tu día a día. En plan, ay Dios, es que cuando terminemos de comer tengo que rápidamente llevarme a mis hijas porque si no... Ella vivía con miedo todo el tiempo. Qué porque horrible. tenía miedo a lo peor. Y encima, cuando su hija le confesó todo esto, que era pequeñita, ella lo había enfrentado y él le dio la mayor de las palizas que le podía haber dado. Qué animalada. Claro, ¿cómo se te ocurre decirme esto? Ya. Y al final esta niña decidió casarse con tan solo 14 años solamente para poder librarse de su padre. Porque desde que tenía eso, más o menos 8 años, su padre la tocaba cerca de sus partes íntimas y la manoseaba. Y ella sabía que la iba a acabar violando, así que se fue para poder impedirlo. Y bueno, también sí que luego nos enteramos de que tocaba a su hija Rosario y años más tarde a una de sus nietas. Pero bueno, ya digo, Ana, esta niña, pudo irse de casa y ayudar a algunos de sus hermanos, porque se llevó con ella a Charo, una niña de 12 años, y a Jesús, que tenía 14. Y otro hijo, que se llamaba José, se casó a los 17, Alberto con 18 y Rafael con 20. Y Ana ni siquiera pudo ir a la boda de 2 de sus hijos porque su marido no se lo permitió. Y Ana intentó suicidarse, Ana Orantes, tragando pastillas como su hija. En otra ocasión pasó muchos días en cama sin comer y otro día también se tiró a una piscina porque no sabía nadar. Joder, pobre. O sea que lo intentó como en forma varias de suicidio. ocasiones. Ya. Sí. Y uno de los propósitos de José Parejo era el de aislarla de todo el mundo. Entonces, para conseguir esto, él buscaba lugares poco habitados a los que mudarse y de los que se iban si empezaba a llenarse con algo de gente. Por eso vivieron en Granada de Albaicín o en El Fargue y también en el municipio de Cullar Vega. O sea, sitios que no sonarán porque apenas tienen población. Bueno, el Albaicín, ¿hasta qué punto? Pero bueno, sí, entiendo. Sí, sí, zonas con menos población para que fuera más fácil de manipular. Exacto. Bueno, pues cuando Ana cumplió 54 años, sus hijos ya eran mayores, así que les pidió que le enseñasen a leer. Y ella había tenido que abandonar el colegio, lo que decía, muy pronto, y siempre había querido saber leer y escribir. Y tenía una libretita con un montón de frases escritas por ella, como por ejemplo: la coliflor es una verdura que no me gusta demasiado. Ay, me muero de amor. Ya, le entendemos tanto también. Me gustaría tener la casa siempre llena de flores. ¿También? Lo entendemos. Sí. Esto lo escribió en enero de 1991. Y lo podría haber escrito yo. Sí. Y lo escribía en una libretita en la que hacía sus ejercicios de letra y ortografía. Y Ana era feliz aprendiendo a leer y escribir tanto que se metió en clases de educación para adultos. Entonces era como su hobby, su refugio para olvidarse un poco de la situación que estaba viviendo en casa. Pero, como suelen hacer estos seres despreciables, en cuanto la vio feliz, le dijo que no podía seguir con sus estudios. Y tuvo que abandonarlos, que era lo único que le motivaba. No, y el único refugio que tenía. Exacto. A su vida de mierda por culpa de ese chusmoso asqueroso. Sí. Y claro, llegados a este punto, después de todas las barbaridades que os he contado, diréis: bueno, ¿por qué Ana no hizo nada? En realidad, Ana era súper valiente y ya lo vamos a ver más tarde. El problema era que Ana ni siquiera podía pedir el divorcio porque no era legal. Claro, es que en esa época aún no era... Es que no es tan Aún no era legal. O sea, no es tan lejano en el tiempo. No es nada lejano porque el divorcio no fue legal hasta 1981. Es que es fuerte, ¿eh? Sí. Y aún así, en 1972, Ana se hartó por completo y decidió reunir, todas sus fuerzas para denunciar a su marido. Y le denunció hasta 15 veces, a pesar de que el divorcio no era legal. Y aquí diréis: genial, ¿no? Por lo menos lo denunció. Pues lo que le respondía a la Guardia Civil cuando iba a denunciar era que estas eran peleas normales de la familia. Es que encima también hay que aclarar cosas. Por ejemplo, de aquellas, si tú querías, imagínate, trabajar, o sea, una mujer quería trabajar y estaba casada, tenía que pedirle permiso al marido. Si no, no podía. O sea, cosas de ese estilo que parece
en plan, que ocurrieron hace 400 años y estamos hablando de los años 70, 80. Claro, yo entiendo que haya gente joven que nos escuche y dirá, pero esta mujer, a ver, ¿qué hacía de su vida? Que se divorcie. Primero, que no es tan fácil. Eso punto número uno, porque además volvemos a lo de siempre. Claro, nosotros estamos contando lo terrible, pero seguro que por el medio ocurrían cosas que no eran tan terribles y que hacen como esa cosa, ¿no? Manipulación exacto, emocional. Exactamente, de primero te doy una de cal y luego te doy otra de arena. Como cuando le pedía perdón, por ejemplo, Claro. llorando, y dices, pobre, había momentos en los que ella sentía compasión por él. Claro. Pero aún así ella quería no estar con él, o sea, quería alejarse todo lo posible, pero es que ni siquiera había leyes que protegiesen a la mujer. Entonces ahora lo vemos muy bien, muy bonito desde la perspectiva de ahora, pero es que ayer o sea, en esa época era terrible. Y bueno, y la ley de violencia de géneros del año creo que 2005. Claro. Sí. O sea, no hace nada. Bueno, es que vamos a hablar de eso concretamente. Bueno, pues el caso es que nos adelantamos un poco en el tiempo y cuando el divorcio fue legal, intentó separarse. Pero sí que es verdad que no lo consiguió hasta 1996. Pues todo es por eso que hablábamos de la manipulación emocional, de que tuvo problemas. Ya. Pero en 1996 se separó por fin. Así que pasó un total de 40 años con este hombre, que es una locura. Y no solo ese tipo de manipulación, es que claro, ella no tenía graduado escolar. Claro, si te divorcias, ¿qué? ¿De qué vives? Exacto. Hoy en día tendrías leyes que te protegen, que igual te dan una manutención, lo que sea. De aquellas no te daban nada, te quedabas con la mano atrás y otra delante. Ya hoy en día también, vaya, pero ya me entendéis. Sí. A ver, que evidentemente ahora hay cosas que mejorar, pero si lo comparas con aquellas, estamos en el paraíso. Claro. Porque lo estamos comparando con lo peor de lo peor. El caso es que, bueno, por fin se separó, pero un juez decidió que era súper buena idea que a pesar de todas las denuncias que ella había puesto contra su marido por malos tratos, viviesen juntos en la misma casa. Ah. Como que, bien, así arreglaban las cosas. Así que tuvieron que dividir el chalet en 2 zonas independientes. Y la planta alta fue para ella y sus 2 hijos, que aún no se habían ido de casa, y para una nieta también que estaba allí. Y la planta baja para el que por fin era su exmarido. Evidentemente esto no era lo mejor para Ana, pero ella tenía miedo ya que él le había amenazado con que si se iba de casa le iba a prender fuego. Y Ana tampoco podía pagar la mitad de la casa para comprársela. Ya. Sí que es verdad que intentó negociar, intentó llegar a algún tipo de acuerdo con él, pero no consiguieron llegar a un acuerdo para comprar la casa. Y eso que, bueno, ya digo, lo intentaron. Y también el abogado de Ana dijo que también creía que esto lo había hecho por pena hacia su marido. Ya, bueno, puede ser. Por tenerle lástima, así que no le quedó otro que quedarse en la casa. Y por suerte, José Parejo conoció a otra mujer. Bueno, por suerte para Ana, no para la otra nueva mujer. No, por supuesto. Pero pobre bueno, desgraciada. Claro, ya me entiendes. Y se iba a veces de casa, entonces como que parecía que, bueno, había menos tensión. Pero bueno, sí que es verdad que durante más de un año que estuvo en esta casa, que estuvieron juntos, había un montón de peleas entre ellos. Y al año de divorciarse, Ana salió en televisión para hablar sobre todos los abusos que había sufrido, porque ella quería que, dando su testimonio, otras víctimas supieran que no estaban solas y que se podía hacer algo por las mujeres como ella, que se casaron muy jovencitas sin saber lo que hacían y menos aún con quién se casaban. Y a ver, todo parecía perfecto porque Ana ya estaba divorciada y era una mujer fuerte que no le tenía ya miedo a su exmarido maltratador. Tenía una valentía brutal al hablar frente a todos de algo tan duro y terrible para ella. Y esto lo hizo en el programa De tarde en tarde de Canal Sur, que era presentada como una madre coraje de 8 hijos de 60 años de edad, y durante 40 minutos Ana recordó y contó con detalles gráficos la violencia que comenzó después de que ella con 19 años se casase con José Parejo. Y bueno, dijo cosas como, por ejemplo, si yo me acercaba a una ventana a echar la persiana y por casualidad había pasado un hombre y se había quedado mirándome, él me había dicho, ¿qué te mira este tío? ¿Te conoce? ¿Te lo has follado? Y también le dijo que era demasiado inculta como para dejarle hablar y le prohibía ir a las bodas de sus propios hermanos, que no podía ver a su familia. Bueno, como que contó todo lo que os dije antes, lo contó ella.
Y dijo, él me quitó de que yo viera mi familia, no tenía dónde irme, yo tenía que aguantar, le tenía que aguantar que me diera paliza sobre paliza. Es que esa entrevista hoy en día se puede encontrar de forma muy sencilla en YouTube, en cualquier sitio. Es durísima de ver. Es durísima, pero durísima. Porque cuenta todo. Y encima es algo que no se contaba. O sea, había como un pacto de silencio en la sociedad en ese momento. Tal cual. O sea, hasta ese momento. Y ella rompió ese pacto un poco. O sea, yo creo que toda España lo sintió así. O sea, nosotros éramos muy pequeños, pero conocemos este caso precisamente por el impacto que generó en la sociedad su caso. Sí, yo me enteré años más tarde, pero al verla cuesta mucho de ver y se la recomiendo ver a todo el mundo porque aunque, ya digo, en realidad duele verlo. Sí, sin duda. Más sabiendo lo que pasó, pero es importante a la vez. Sí, porque ya digo, es que no se hablaba de eso. Y para no mirar hacia otro lado y decir, ay no, esto es doloroso, mejor no lo veo. No, que veamos la realidad de ese momento. Sí, no, y que de aquellas de verdad que pasaba eso, que tus padres te decían, bueno, son cosas de pareja, son cosas que tienen que quedar dentro de casa. Sí. No se exponía ese tipo de situaciones en la televisión pública, ni muchísimo menos. O sea, eso es historia. Ya. Y además es que todo lo que he estado contando hasta ahora, todo esto fueron cosas que contó ella. O sea, es la versión de ella. Bueno, pues tan solo 13 días después de ir a este programa, su marido evidentemente estaba furioso y decidió que como venganza le pegó una paliza, la ató a una silla, le vació gasolina encima y le prendió fuego mientras seguía viva. Y Ana murió. Así que bueno, un montón de personas fueron a su entierro y en las siguientes semanas muchas mujeres salieron a las calles de Madrid y de otras ciudades para protestar por el asesinato. Y bueno, las mujeres en el Parlamento español exigieron una reforma de la ley porque en ese momento teníamos un gobierno conservador en el que el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos dijo de este caso, es un caso aislado, obra de un excéntrico. Y ese es el problema, que no era un zumbado de turno, sino que era una práctica que se hacía en muchísimas casas. Entonces, claro, ahí se veía la realidad. Pero es que el problema es que digamos, ay no, es el zumbado de turno. Loco, claro. Es un loco que se le fue la pinza. No. Es él. Es algo muy normalizado. Exacto. Y muchas mujeres no se quedaron contentas con esta respuesta y se empezaron a crear asociaciones para recoger pruebas de violencia y ayudar a las víctimas y presionar más a todos los políticos. Y en 2004, el presidente en ese momento, que era José Luis Rodríguez Zapatero, introdujo una ley sobre la violencia de género que, al menos en ese momento, fue considerada una de las más avanzadas de Europa y la ley endureció todas las sentencias contra los agresores y se establecieron tribunales especiales para atender los casos de violencia. Y se facilitó a las mujeres una línea de teléfono gratuito que marcó un antes y un después en España. Y una cosa muy importante que no todo el mundo sabe es que esa ley fue aprobada en el Congreso de los Diputados por unanimidad. Y muy pocas leyes son aprobadas por unanimidad en este país. Y yo siento que hoy en día esa ley no sería aprobada por unanimidad. Yeah. Porque hay partidos políticos ahora mismo en el Congreso que no creen en la violencia de género, que creen que es algo como ideológico. Sí. Y esa era la ley de la que estabas hablando tú antes. Sí. Que no sé qué año dijiste, pero bueno. Creo que dije 2005. Sí, aproximadamente. Sí, igual cuando se aprobó 2004. incluso por ahí sería, yo qué sé. Sí, y el teléfono ese gratuito no deja rastro, que es el 016 y tenéis ese teléfono por si alguien sufre algo parecido a esto. Y al final su asesinato realmente ayudó a cambiar la legislación española y también como la manera de ver todo esto que tenía la sociedad. Y finalmente José Parejo fue acusado de asesinato y lo condenaron a 17 años de cárcel. Y finalmente murió de un infarto en noviembre de 2004, con 69 años. Y justo un año después, la nueva ley española sobre violencia de género entró en vigor. Vox se convirtió en la tercera fuerza política del Parlamento español. Que es un partido que niega la violencia de género. Claro, para quien no sea de España, es un partido de extrema derecha que ha luchado por tirar la ley de violencia de género como parte de su agenda y volver a traer al país valores más conservadores.
para que luego salgan dos tontas en un podcast hablando abiertamente de que son de Vox. O sea, quiero decir, tú puedes ser de izquierdas o de derechas, está bien, pero de ahí a estar de acuerdo con esta clase de ideas, yo creo que hay un abismo. Y ya digo, recordad que en el año 2004 esa ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso, incluyendo partidos de derechas como el PP. Claro que O sea sí. que no, esto no es algo ideológico. No, exacto. Eso tiene que ser transversal. Y desde que murió Ana Orantes ha estado ganando un montón de reconocimientos, pero bueno, por desgracia tuvo que morir para eso. Y fue una de las 12 defensoras sobre los derechos, fue nombrada una de las 12 defensoras sobre los derechos de la mujer que eligieron para ilustrar un calendario en 2020. Y este calendario se repartió en todos los colegios de Andalucía. Y también algunas ciudades como Sevilla, Granada o Madrid le pusieron nombre a algunas de sus calles y a otros lugares del nombre de Ana Orantes. Y por eso, ahora, aunque las cosas hayan mejorado mucho, muchísimo, para cómo estábamos de aquellas, no debemos olvidar defender lo que se ha logrado. Porque como escuché el otro día, los derechos no son irreversibles. Que esto no sé quién lo dijo, pero a ver, te pones a pensar y es verdad. O sea, realmente podemos volver atrás mucho más fácil de lo que nos pensamos. Muchísimo más. Solo hay que verlo con las personas trans ahora mismo. Ya. Y bueno, tal como dijo su hija, si alguien se pregunta quién es Ana Orantes, tiene que saber que fue la mujer que cambió la historia de España. Y vaya si la cambió, por desgracia. Totalmente. Pero es que además es literalmente así. Y me parece un caso completamente horrible y si ves la entrevista, te mueres de la pena. Te pone los pelos de punta. Exactamente. Sinceramente. Y yo tengo dos opiniones. Una, que contándolo sabía que la iba a matar y le dio igual arriesgarse a ello. O dos, que contándolo pensaba que iba a tener una especie de protección por todo el mundo por decir esta es mi verdad y que la sociedad la iba a proteger. Y la sociedad le falló. Y la sociedad le falló. La sociedad le falló desde el principio hasta el final. Totalmente. Porque ni saliendo en la tele y contando todo y exponiéndose para ayudar a otras mujeres, consiguió sobrevivir. Es muy duro. Es muy fuerte. Este caso. La verdad, podías haber traído otro. Ya, sí. Ahora como que el ambiente está cargado. A ver, el mío no es mucho mejor, pero ya te digo que nada que ver, ¿eh? O sea, es duro, pero porque todos son duros, pero ya me entendéis. Sí. Bueno, pues ahora me toca a mí, vale. Que diría Belén Esteban. Sí. Vamos allá con mi caso, que además el que traigo hoy es uno de esos que llevaba como en un cajón de casos pendientes durante bastante tiempo. Cogiendo polvo, como los casos de la policía antiguos. Totalmente, como el tuyo de Ted Bundy. Uf, ya. Por otro lado, Sí. ¿no? Te diría que incluso lleva en mi cajón de casos cerca de un año, porque ya tenía pensado hacerlo en la segunda temporada. O sea que tú imagínate, ¿no? Un poco, ya digo, lo que te pasaste con Ted Bundy, tal cual. Vale, pero por fin ha llegado el día en el que voy a contar este caso. Además, es un caso mexicano, que ya hacía tiempo que yo no traía ningún caso de México. Tú sí que es verdad que traíste uno hace relativamente poco, ¿no? Como 2 meses, 1 mes. Sí, pero te encantan los casos mexicanos. Me encantan los casos mexicanos. Además nos escucha muchísima gente de México, así que también un poquito por ellos. Mi protagonista de hoy se llama Daniel Arizmendi López. Si este nombre no os suena de nada, pero estáis leyendo el título del capítulo, pues entiendo que ya diréis, ah, vale. Y si no, pues ya lo descubriréis. Este chiquito nació en Miacatlán, que es, bueno, no sé si lo pronuncié bien, que es una ciudad random del estado mexicano de Morelos, en el año 1958. Pero Daniel vivió pocos años en Miacatlán, porque en 1967 su familia decidió mudarse a la Ciudad de México para, bueno, como encontrar mejores condiciones de vida, mejores oportunidades laborales y demás, ¿sabes? Y bueno, la familia de Daniel estaba formada por Catarino Arizmendi, que era su padre, María López, que era su madre, y por 3 hermanos que son Juan Ubaldo, Aurelio y Diego. De toda esta peña que os acabo de decir, los importantes son Catarino y su madre María. Porque, bueno, ya veréis por qué, porque son como bastante protagonistas en esta historia. Así que en total eran 6 personas en esa casa. Vale, pues ahora que tenéis como este contexto en mente, ya os adelanto que la infancia de Daniel fue, mira, coral, es que no tengo palabras, ¿eh? O sea, de todo menos alegre. O sea, te diría que está en el top 10
de infancias desgraciadas de este podcast. Pues mira que hemos contado infancias duras. Hemos contado infancias durísimas, pero es que la de este chiquito, mucho ojo, ¿eh? Pero bueno, ya opinaréis vosotros. A ver, continuemos con la historia. La familia de Daniel era una familia de bajos recursos y además se complicaba más aún con el hecho de que, claro, es que eran 6 personas que mantener en esa casa, es que son mucha gente. Además, a Daniel, como que se le daban tan mal los estudios como a mí socializar con gente en general o a Coral mantener una relación estable. Y pensad que a mí me da vergüenza ajena, me da vergüenza en general, hasta pagar en un bar. Y Coral puede corroborarlo. Sí, no se atreve a nada. A nada. Ni a pedir un agua. No, de que tengo que ir cogerte y decirle, ¿me pides un agua? Corroboro. Así que imaginaos lo mal que se le tenían que dar los estudios a Daniel. Pobre como para Daniel. estar a ese nivel, ¿no? De hecho, cuando tenía solo 6 añitos, hizo como una especie de examen de acceso a la escuela primaria y lo suspendió. O sea, ¿quién suspende un examen de acceso a primaria? O sea, me imagino el examen tipo, dime de qué color es este círculo blanco. Y Daniel contestó, 12. ¿Sabes? Es que no lo entiendo. Que era la mítica cuando comparabas tus respuestas con los exámenes de otras personas. Y tú, ¿qué pusiste en el ejercicio 3? Y tú, pues 14. Y la otra persona, yo puse 1.350.000. Y todo el mundo ponía 1.350.000 y tú, fijo, tengo ya razón. Ya. Porque la audacia está por encima de todo. Yo siempre lo pensaba, decía, estas 45 personas se han equivocado. Yo no. Ya. Pero bueno, yo qué sé, ¿no? Podría ser que la educación que recibió en casa Daniel pues era nula y por eso suspendió el examen, ¿no? Previo a primaria. Vale, sí. Pero es que cuando por fin consiguió entrar en el colegio, las cosas no le fueron mucho mejor, porque a los 9 años tuvo que repetir segundo de primaria. Que a ver, no pasa nada por repetir segundo de primaria, pero es como que iba con mucho retraso con respecto a sus compañeros, porque piensa que ya iba él con un año de retraso por culpa de que tardó un año, o sea, tuvo que repetir el examen de acceso a la escuela de primaria. Entonces ya iba con un año de retraso y encima tuvo que repetir otra vez el curso. Entonces es como, bueno, que estaba como muy retrasado educacionalmente en ese aspecto. Vale. Y si esto es lo que pasaba en el colegio, cuando llegaba a casa no es que tuviese mucho mejor panorama, porque su padre Catarino era un tóxico de mierda que se celaba todo el rato de su mujer María. O sea, como viera a María hablar, aunque fuera con ChatGPT, él ya pensaba que le estaba poniendo los cuernos, porque tenía como la autoestima de un concursante de la Isla de las Tentaciones, pa' mal, quiero decirte, no los que tienen mucha autoestima. Además, Catarino era alcohólico, así que entre lo celoso que era y el alcohol, le pegaba palizas a María prácticamente todos los días de su vida, que parece que nos pusimos de acuerdo tú y yo en casos de violencia de género. Ya. Y después de pegar a María, Catarino también pegaba a sus hijos. Y si esto no fuera lo suficientemente dramático para un niño tan pequeño como era en ese momento Daniel, Catarino no era el único que pegaba en esa casa. Porque María casi todos los días le pegaba también a sus hijos, Dios. como una especie de venganza por las palizas que le daba Catarino. Ya. O sea, la cronología habitual en esa casa era la siguiente. Catarino llegaba a casa borracho. Le pegaba a María. Después le pegaba a sus hijos. Y después María pegaba también a los hijos. ¿Hola? Ya, al final es una cadena de violencia. Claro. O sea, hay como que no estabas en ningún sitio, ¿sabes? Libre de que te pegaran. Dios mío. Es que es muy fuerte. No estabas... Bueno, no sé, yo flipo. En fin. Con este panorama, cuando Daniel cumplió los 8 años, sus padres se divorciaron. Y Daniel se fue a vivir con sus 3 hermanos a casa de su madre. Pero a los pocos meses del divorcio, María dijo, mira, yo paso de aguantar a la chavalada toda esta, no me rents. Así que abandonó a sus 4 hijos que se tuvieron que ir a vivir con su padre Catarino otra vez. Y claro, imagínate el percal cuando de entre tus 2 padres, tu madre la que te abandonó es la buena de los 2. Ya. Así que a Dani no le quiso venir nada bien el hecho de tener que vivir otra vez con Catarino. Pero bueno, no le quedó de otra. Encima él estaba como resentido porque claro, todos los hijos se habían ido con su madre, aunque no fuera su decisión, ¿eh? Daba igual. Él ya estaba como encabronado un poco con sus hijos. Ya, es que al final tu madre es menos chusma y buscas lo menos malo.
Sí, totalmente. Sea como fuera, ya no dije sea como sea, para evitar problemas. Fueron pasando los años y Daniel, seguía siendo igual de desastroso con los estudios que siempre. De hecho, lo echaron de su primer instituto por suspender demasiadas asignaturas. En plan, como que ya se le habían acumulado muchísimas. Y eso es fuerte. Ya. Porque, ¿cuántas tenías acumuladas, Daniel? 45. ¿Para que te echen del instituto por tener tantas acumuladas? En fin. Sí, duro. Y de su segundo instituto no fue capaz de graduarse nunca. Jamás. De hecho, bueno, ya os puedo decir que no se graduó nunca del instituto. Quedó sin graduado escolar. En fin. De esta forma, Daniel llegó a la conclusión de que su verdadera vocación no eran los estudios, sino el delito. Ah, genial. Y ya sabéis que en este podcast animamos a la gente a que vuestro límite sea siempre el delito. Siempre. Incluso en determinadas circunstancias, ese umbral se puede elevar un poquito, ¿no? Rozándolo ahí. Cruzarlo incluso. A ver, pues lo cruzo. No, pero luego vuelvo para atrás otro poquito. Pero ya veréis que en el caso de Daniel no le puedes dar esas confianzas porque le das la mano y te coge el brazo. A ver, también te digo, me da un poco de pena, Daniel, porque, jolín, que te fuera mal en los estudios también implica un poco toda la situación que tenías en casa. Tiene relación. Hombre, tampoco claro. Tienes la culpa. Desde luego. Que en ciertos ambientes estudiar es complicado. No, implica negligencia por parte de tus padres en este caso, desde luego. Sí. De hecho, cuando tenía 15 años, fue detenido por la policía por primera vez. Dios. Primera que no última. Porque lo habían pillado robando varios coches. Pero como era de menor de edad, lo dejaron en libertad en principio. En plan, como va. Tonterías de niños, ¿no? Robar cochecitos. Ya. En fin. Y Daniel, cuando vio que la jugada le había salido bien, dijo: ¿hasta qué punto no puedo crear yo una boy band como si fuera One Direction, solo que en vez de dedicarnos a la música nos dediquemos al robo de coches? Ay, no. Y como nadie frenó esa idea, pues La claro, puso en práctica. la puso en práctica, claro, convenció a 2 amigos suyos y a 2 de sus hermanos para formar esa especie de banda criminal. A ver, claro, ese es el problema de cuando nadie pone freno a las ideas. Nos pasa a ti y a mí muchas veces. Sí. Que decimos, ¿y si nos vamos de lago en lago, duchándonos, no sé qué, durante no sé cuántos días? Y el otro, en vez de decir, no es una buena idea, el otro dice, perfecto. Sí. Y eso no puede ser. Es que todo lo que empieza con easy puede llegar a veces a ser problemático. Sí, además, claro, tiene que haber otro que rebaje ese y si diga, bueno, yo creo que esto se puede hacer, pero un peldaño por debajo, ¿no? Y claro, si hay otro que aún lo eleva... Vamos a mantener los pies de la tierra, pero sí, claro, cuando no hay nadie que ponga frenos ahí, pues... Es que se han perdido patas por el camino que igual aguantaban en la tierra, pero bueno. Ya, y me imagino poniendo un anuncio. Se busca chicos y chicas para participar en nuestra banda de robo. Con neuronas. Bueno, por favor. En fin. El caso es que empezaron robando coches por su barrio, así, ¿no? Poco a poco, pero... Para ganar un dinerillo extra. Una tontería. Cosas de chavalitos. Chavalitos. Pero poco a poco fueron aumentando el negocio hasta llegar a robar coches en Ciudad de México, que estaba relativamente cerca, ¿eh? Pero como en realidad Daniel tenía que amagar un poco de cara a las autoridades, pues mientras seguía robando se puso a trabajar con su padre Catarino, que también vaya nombre, en una fábrica de ropa. Hay gente bien desgraciada en el mundo. Por lo de Catarino, no por lo de la fábrica de ropa. Bueno, un besito desde aquí a todos los catarinos, por si hay alguno escuchándome, que alguno habrá. Pocos años después, cuando Daniel cumplió los 20 años, de repente conoció a una chiquita súper guapa. Bueno, ya veremos, ya pondré fotos. Mucho te gusta decir eso. Sí, y luego siempre es mentira. No, siempre no. Lo dije hace como 2 capítulos y era verdad. En el caso de Lord Lucan, que dije la chiquita era guapísima, es que era un escándalo de chica. Vale. Y bueno, el caso es que esta chiquita era súper guapa y buena gente y se llamaba María de Lourdes Arias. Vale. María de Lourdes era el nombre. Bueno, pues María de Lourdes estaba estudiando en ese momento en la universidad. En una carrera, no sé exactamente cuál, porque no lo encontré en ningún sitio, pero sabiendo a lo que se dedicó después, era algo relacionado con la sanidad. No era medicina, pero imagínate, enfermería, por ejemplo. Si ese es el caso, pobre desgraciada. Y eso desde el inicio de la relación con Daniel ya fue como un problema. Porque Daniel no tenía estudios prácticamente. Salía
sí, o sea, por culpa de eso, como que salió a la luz su complejo de inferioridad cuando se comparaba con María de Lourdes, que no pasaría nada porque tuvieses una pareja que ha estudiado más que tú, pero que, claro, para él no. Claro. No era así las cosas. Si te sientes mal porque tu pareja haya estudiado, pues a ver. Haber estudiado. Está feo, está feo. Ya, pero bueno, no tuviste las mismas oportunidades. Exacto. No pasa nada. Es que a lo mejor no todo el mundo se lo pudo permitir o tuvo problemas o no conseguiste acabar por lo que fuese. Es que o ni siquiera era tu camino, en el aspecto de que no hace falta estudiar una carrera para tener una vida plena, porque pues igual te querías dedicar a, yo qué sé, a cualquier otra cosa. Sí, sacar unas oposiciones de no sé qué cosa. O no estudiar y dedicarte a otra cosa en la que no necesites ciertos estudios. Claro, tener tu propia empresa, imagínate. Es que no te haría falta. Entonces, bueno, yo qué sé, es una tontería, ¿no? El caso es que para él no lo era. En plan, como que tenía ese complejo de inferioridad de él. Pero bueno, sea como sea, aquí no entran feas. Te vi poco rápida con Ya, él. no quería decirlo. En 1977, Daniel... Que pensé que lo habíamos superado. No, eso nunca. Daniel consiguió lavarle el cerebro lo suficiente a María de Lourdes como para que pensara que él era buena gente. Y de esta forma, en agosto de ese año, se casaron. Al poco tiempo, María de Lourdes se quedó embarazada. Y de esta forma, Daniel pasó a ser padre. Ya me jodería. Ya. Porque ya veréis qué chusma. Y claro, con todo el historial que tenía esta persona, pues te puedes imaginar cómo de buen padre era, ¿no? Además, hay una cosa que no os conté. Y es que Daniel tenía unas orejas enormes. Bueno, no eran tan grandes, porque yo vi una foto y a mí no me parecían tan gigantescas. Pero bueno, bajo su criterio, eran orejas gigantescas, ¿no? Que la acomplejaban un montón. Y cuando nació su hijo, se dio cuenta de que tenía sus mismas orejas. Así que, como que ya lo cruzó, ¿no? Ya se encabronó con él, según salió del coño de María de Lourdes, prácticamente. Y según iba pasando el tiempo, Daniel empezó a darle palizas a María de Lourdes, al igual que hacía su padre Catarino con su madre. Y no solo eso, sino que también la acusaba de infidelidad todo el rato por respirar oxígeno al lado de un hombre random. O sea que también tenía como esos celos irracionales, si es que existen algunos celos racionales, y también le pegaba palizas a su hijo. Ya digo, como mismo modus operandi que hacía su padre con su madre. Y mismo modus operandi que hacían con Anora antes. Es que realmente cuando ves violencia en tu casa, tienes dos opciones. O repetir el comportamiento y ser tú también una persona de mierda, o aprender de ello y decir, esto no lo quiero en mi vida. Y repudiarlo, sí, claro, totalmente. Pero es que has visto violencia desde que eras chiquitito. La normalizas. Sí. De hecho, da mucha pena porque su hijo en varias ocasiones le llegó a preguntar a María de Lourdes si su padre lo quería realmente, porque no paraba de pegarle. Ay, en Dios. todo momento. Además, Daniel no solo se celaba de los hombres que rodeaban a María de Lourdes, sino que en su caso también se celaba de ella como persona, porque tenía un trabajo estable en un hospital, mientras Daniel, claro, era incapaz de mantener un trabajo más de 2 meses, sin contar el de robar coches, que claro, no cuenta. No cuenta mucho. Y bueno, todo siguió un poco igual hasta que con 26 años Daniel se aburrió de ser un parásito social al lado de su mujer. Ah, muy bien. Sí. Y decidió convertirse en policía. Sí. No puede ser. En policía. Es que hay que tenerlos. Pero si se había cuadrados. aburrido de ser un parásito social. Guau. No, es broma. Guau. No, a ver, yo me río, pero mi sueño es ser policía. Sí, siempre lo fue. Eso es verdad. Corroboro. Bueno, pues duró menos de 2 meses porque de repente un chiquito aleatorio que había conocido gracias a su hermano Aurelio, que era otra buena pieza, por cierto, y que se llamaba El Víbora, wow, también, ¿qué es esto? Protegidos. Dios. Le dijo que había una forma de robar coches súper rápida sin que nadie te pillara nunca, usando un destornillador y unos alicates. Que por cierto, Víbora, desde aquí, pío para todas, desde aquí te pedimos que rules a info para robar coches rápido sin que te pillen, por favor. Oye, nunca se sabe cuál puede ser tu nuevo trabajo. Bien, esta es una Mickey herramienta que usaremos más tarde. Ojalá. Y sacando su kit de robo. Me encantaría. Bueno, el caso es que con esta info, Daniel reunió a su banda de chusmosos
y se dedicaron a robar coches a lo loco porque, claro, ahora como ya nadie te pillaba y era todo tan rapidito. Era tan fácil y él, esperad, que tengo un truco. Claro. Y me lo imagino como el profesor, reuniéndolos a todos en una casa, enseñándolo en una pizarra. Sí. El nuevo método. Hoy vamos a trabajar esto. Ahí se robaban coches como se explotaban niños en Vietnam por parte de Inditex. Ay, no. O sea, Como lápiz en Ikea. Sí. De verdad. Era como Bueno, exagerado. Vale. Hasta que llegó el año 1990, cuando Daniel tenía ya 32 años, una edad perfecta si me preguntas, o sea que era un adolescente prácticamente, y en ese año la policía pilló a la banda robando un coche. Así que claro, los metieron a todos en la putísima cárcel, o al menos a los que no consiguieron escapar de la policía ese día, ¿no? Porque creo que 2 de ellos consiguieron escapar, no sé qué, porque aquí había como información contradictoria en Wikipedia. Pero bueno, como mínimo, a 3 de ellos sí que los metieron en la cárcel, ¿no? Entre ellos Daniel. Pero Daniel consiguió vender varias propiedades desde dentro de la cárcel y gracias a... Bueno, propiedades, claro, coches que él había robado. Y gracias a eso pudo pagar la fianza de él y del resto de la banda. Entre los que estaban, recordemos, 2 de sus hermanos. De hecho, Aurelio estaba en la cárcel. Vale, pues ahora que ya estaba fuera de la cárcel, dijo, mira, me aburrí de hacer el tontito. Vamos a elevar un poco la apuesta. Y todo esto fue porque una sobrina aleatoria de la mujer de Daniel, o sea, de María Lourdes, estaba un día contando el chisme en casa sobre una persona que conoció una persona que conocía a la que habían secuestrado en la ciudad de Cuernavaca, que era una ciudad que me encanta ese nombre, ¿no? Y los secuestradores de esta persona le habían pedido 1 millón de pesos a la familia como rescate. No sé cuánto dinero es esto, pero es mucho dinero. Vale. Y claro, Daniel escuchó eso y se le pusieron los ojos con el símbolo del dólar, ¿sabes? Prácticamente. Ya. Así que a partir de ese momento dejó de robar y pasó a robar seres humanos. Ay, no. Dejó de robar coches y dijo, pasando, ahora seres humanos. Porque se dio cuenta de que era mucho más rentable secuestrar a alguien y pedirle un rescate a la familia que robar coches que, bueno, nunca sabías cuánto dinero te iban a dar por ellos y tal en el mercado, ¿sabes? No sé. Flipo. Es muy fuerte. Así que con toda su banda realizaron su primer secuestro en 1995 a un chiquito que se llamaba Martín Gómez Robledo. Resulta que este chiquito era dueño de una gasolinera, entonces, bueno, pues un día fingieron que iban a echar gasolina en su camioneta y en cuanto apareció Martín por allí, se lo llevaron a una casa que tenían apartada de la ciudad ya preparada para secuestros, que era la misma casa en la que guardaban los coches robados, solo que, bueno, ahora la usaban para secuestrar a gente, básicamente. Flipo, en realidad. Flipo con su nuevo trabajo. Es que hola. Y ellos dirían, bueno, hemos ascendido. Y lo peor es que convences al resto de la banda. En plan, Claro. se me ocurrió esta idea. Y la gente, pues ¿cómo tiene que haber alguien que ponga freno a tus ideas lunáticas? Sin duda, sin duda. Bueno, dentro de esa casa encerraron al chiquito en un baño, desnudo, atado de pies y manos y le vendaron los ojos. Y lo tuvieron así durante días y días y días sin darle comida ni agua. Ay, Dios mío. A los pocos días, Daniel llamó a la familia del chiquito secuestrado, de Martín me refiero, y les pidió 1 millón de pesos, que ya digo, muchísimo dinero. Pero la familia anduvo lista y consiguieron, no me preguntes cómo, regatearlo. Ay, Dios De mío. alguna forma. A Daniel el momento rescate, ¿sabes? Es como que, de forma que en vez de tener que pagar 1 millón de euros, tuvieron que pagar 350.000 pesos. Y las rebajas del rescate. A ver, yo entiendo que sería, quiero pensar lógicamente, en que a lo mejor fue porque no tenían ese dinero. Supongo. Dijeron, mira, tenemos tantos que no te vamos a poder pagar eso aunque quieras. Pero yo quiero pensar que fue, os cobro 1 millón, te doy máximo 500.000. No, 700.000, dejémoslo en 600.000, ¿sabes? Ya. A ver, es fuerte, Sí. pero bueno. Oye, una buena rebaja, si me preguntas, porque un 65% de rebaja. El caso es que Daniel se arrepintió del mal negocio, Ay. entre comillas, que hizo con Pues ese se ganó un rescate. pastizal. Exactamente, pero a él no le molaba. Así que a partir de ese momento decidió utilizar métodos más crueles para que la familia, bueno, como todas las familias en general,
racanearan con el dinero del secuestro. Vale, para que se lo tomasen en serio. En Sí, plan, exacto. que voy de verdad. Que no Exacto. negocies conmigo. Exactamente, como Ya. que dijo, mira, aquí basta de regatear. Pero Esto si no va a tenían volver el a pasar". dinero, a ver, no sé. Sí, era como una forma de asustar a la familia para que no dudaran en dar el dinero que se les pedía desde el principio. Y si Claro. no tenían el dinero, ya se buscarían la vida. Ya. Y fue haciendo así, aumentando cada vez más las crueldades que le hacía a sus secuestrados, así en plural, hasta que llegamos a su séptimo secuestro. Dios mío. Este séptimo secuestro era un chiquito que se llamaba Leobardo Pineda y era dueño de varias bodegas por todo México, así que sabía que su familia tenía bastante dinero, con lo cual no les colaba el momento, uy, no me queda dinero. Bueno, pues antes de hablar nada con la familia, decidió directamente mandarles una oreja de Ay, Leobardo Dios mío. cortada, junto con una nota con el rescate que quería. En plan, imagínate, si queréis a Leobardo con vida, mandarme 1 millón de euros. Qué animal. Y la oreja. Y nada más. Dios mío. Sin decir nada más, ni llamar por teléfono, nada más. Bueno, pues la familia no dudó ni un solo segundo y terminaron por pagar todo lo que Daniel pedía, a pesar de sus quejas y demás, evidentemente, ¿no? Pero Ya. no les quedó de otra. Así que, como esto le funcionó tan bien, entre comillas, Ya. Dios mío. decidió aplicar el momento cortar oreja a todos los secuestros. Todos los que hizo a partir de ahora, a todos les cortaba la oreja. Y gracias a esto, Daniel básicamente se forró, porque sin necesidad de hablar con nadie ni hacer ningún tipo de amenaza, simplemente mandando una oreja, consiguió que se le pagara todo lo que quería. Y precisamente por esto de las orejas es por lo que a Daniel se le conoce como el mochaorejas, que es el título que veis puesto ahora mismo en el caso y es como se le conoce realmente a Daniel. Y él tenía complejo con sus orejas. Claro, ahí está la cosa, que él, o sea, se piensa que eligió cortar orejas precisamente por lo acomplejado que estaba Daniel con sus propias orejas. Ya. Que no era casualidad, porque pudo haber escogido cualquier otra parte del cuerpo. Ya. Pero pudo haber escogido, imagínate, la nariz. O un dedo, o la nariz, a lo mejor es demasiado. Luego verás que no, el por qué no un dedo, porque él tenía su lógica dentro de la barbaridad. Vale. Pero pudo haber escogido otra cosa, en plan una mano, imagínate. Sí. Pero escogió una oreja. ¿Por Vale. qué? Pues seguramente por sus complejos. Además, era algo que él disfrutaba, porque según dijo años después, para el secuestrador era como una droga, ¿no? Sí, es que eso estaba pensando antes, que a lo mejor era como una forma de saber que tenía él el poder. Sí, Sentirse superior, en plan, puedo hacer lo que quiera contigo. sí, siento que sí, de alguna forma sí. O sea, él lo reconocía, que para él era como una droga secuestrar, le encantaba, era lo que más le gustaba en el mundo. A ti leer, a él secuestrar, de verdad, ¿eh? Y claro, lo haría aunque fuera multimillonario, dijo. Además, le encantaba cortar orejas porque era una amenaza perfecta, según él. Y aquí viene la explicación de lo que me decías. Porque una pierna o un brazo le parecía que era demasiado. Claro. Porque igual ya pensabas, no está con vida. Claro. O le pasó Sí, algo, se va a morir, sí. lo que sea. Pero un dedo le parecía demasiado poco. Como que igual nadie se asustaría si le mandas un dedo Ay, meñique. por favor. A él le parecía eso, porque decía, ¿en qué te perjudico si te corto un dedo? Hombre. Sin embargo, una oreja, igual te quedas sordo de esa oreja. No quedas sordo completamente, pero de una oreja sí. ¿Y qué ¿sabes? necesidad tienes de hacer tanto daño? Puedes A- cortar un dedo y hacer a él le también un parecía- montón de daño. A ver, sí, pero a él le parecía que estaba como en el punto perfecto, ¿sabes? En la medida perfecta de crueldad para Bueno, la amenaza. Yo no lo veo. No, a nadie, pero bueno. El problema es que la cosa no se quedó así y muchas de las familias no podían pagar los rescates de 1 millón de Dios. pesos que pedía Daniel. Claro. Así que la banda criminal de Daniel, en vez de liberar a toda esa gente, los mataba, obviamente. Ya. De esta forma, se les fueron acumulando tanto los secuestros y los asesinatos que la fama de Daniel fue aumentando muchísimo y la gente le empezó a exigir a la policía, pues bueno, pues que empezaran a hacer su puto trabajo, Por favor. ¿no? Si es que eso era Sí. posible. Y fue así como llegó a su fin el reinado del terror del mochaorejas. Bueno, vale. Porque la unidad antisecuestros de la policía, que era bueno, como una unidad formada por la Policía Nacional, más la municipal, más no sé qué, en plan, hicieron como un cuerpo especial para capturar a Daniel. Y fueron capaces de capturarlo en 1998 a toda la banda criminal del Mochaorejas.
Cuando los detuvieron tenían en su poder 30 millones de pesos. Dios. Eso que se sepa, porque se estima que la fortuna del mochaorejas llegó a ser de 40 millones de dólares de aquellas, que es muchísimo dinero. Serían como hoy en día, imagínate, 80 millones, me lo invento, o 60, pero de millones de dólares. Ya, O sea, muchísimo dinero. qué locura. Pero bueno, en su casa sí que es verdad que le encontraron 30 millones de pesos y $500,000. O sea, una fortuna. Y claro, que había hecho a base de rescates de secuestros. Y consiguieron detenerlo de una forma súper curiosa, porque fue gracias a que la policía presionó a la familia de Daniel para que le dieran información sobre dónde se escondía y a dónde se llevaba a toda la gente que secuestraba. Y dirás, ¿y para qué la familia lo llegó a decir? Bueno, Claro. pues la forma que tuvieron de presionar a la familia no fue simplemente preguntarle muchas veces. No. Fue básicamente deteniendo a uno de los hijos de Daniel y acusarle de ser cómplice, sin ningún tipo de prueba ni nada. Vale. Simplemente que sepáis de lo que somos capaces de hacer, para que así el resto de la familia confesara como forma de ayudar al hijo de Daniel a Ya. salir de la cárcel. De hecho, una de las que confesó fue María de Lourdes, porque no quería ver a su hijo en la cárcel, porque ya estaba en contra de todo ese percal, ¿sabes? Ya, qué horror. Bueno, pues ¿sabes a cuánta gente? Porque claro, yo así lo conté como por encima. ¿Sabes a cuánta gente llevaba secuestrada en Mochaorejas en ese momento? Y pensad que empezó a secuestrar en 1995 y lo detuvieron en el 98. O sea, 3 años. Para que seáis conscientes de la barbaridad de cifra que voy a decir. Dios, pensé que había pasado más tiempo. Secuestrando 3 años. Dios. A más de 200 personas. Madre mía. O sea, entre secuestrados y asesinados, quiero decir, pero Ya. en 3 años. Qué horror. Claro, su mujer querría delatarlo, pero también a lo mejor le tendría miedo. Sí, seguramente. Además, bueno, al final la familia acabó también muy metida en la banda criminal, bueno, cosas. Algunos hijos de ellos dos estaban también metidos en la banda. Claro, Bueno, ya. luego ya mucho Cristo, Y en agosto del año 2003, el Mochaorejas fue sentenciado a, su poquito, de 393 Dios. años de cárcel en Madre total. mía. 393, ¿eh? Sí, no podemos decir que fue una condena laxa. No, porque claro, fue, imagínate, 10 años de aquí. Ya, claro, es que Claro, fue mucha gente, 200. 200 Sí. secuestros. Bueno, Sí. personas en general. Sí. Vale, pues 393 años de cárcel en total por todos los delitos que cometió. Entre ellos, por supuesto, privación de libertad, asesinato, robo, bueno, ya me entendéis. Y a día de hoy sigue encerrado en la prisión de El Altiplano, que yo no la conozco, pero la gente que nos está escuchando desde México supongo que será como si le decimos aquí, pues Valdemoro o Soto del Real, ¿sabes? Tus 2 cárceles de confianza. Sí, a donde me querías enviar. me acuerdo. Efectivamente. Y bueno, este es mi caso. ¿Qué te pareció? Fuerte. Es fuerte. Sí. Pues es un caso, yo siento que muy conocido. Yo, por supuesto, no lo conocía. Yo tampoco, pero a lo mejor la gente de México. Yo siento que sí. Así que la gente de México, que nos diga. Y la que no es de México también puede decírnoslo. Que nos comenten. Y nada, nos vemos el lunes con el último capítulo de la temporada. Ultimísimo. Que va a ser súper largo. Va a ser un especial largo. Sí. Como el de la temporada pasada, que contáramos un caso como de 1 hora cada uno. Bueno, yo de 1 hora y cuarto y tú de 15 minutos. Y pues igual. Así que cogeros las palomitas. Sí, Que sí, tenéis sí, para sí. rato. Sí, exactamente. Y nada, seguidnos en Spotify, comentarnos y nos vemos el lunes que viene. Exacto. Chao. Chao.